¿Tienes una hipoteca y te gustaría pagarla antes? ¿Estás pensando en hacer aportaciones a capital, pero no sabes si usarlas para reducir tu mensualidad o acortar tu plazo? El día de hoy te traigo un ejercicio explicado de manera muy sencilla para que al final del video logres saber cuál es el que más te conviene. Así que quédate porque esta decisión puede ahorrarte cientos de miles de pesos. Bienvenido a Quebrados en Finanzas. En este canal me gusta hablar de inversiones, créditos, hacks financieros y finanzas personales. Y el día de hoy vamos a platicar sobre qué nos conviene más: hacer aportaciones para reducir nuestra mensualidad o para reducir nuestro plazo. Si ya tener una hipoteca en la situación actual es todo un reto, pagarla por adelantado puede sonar a querer pasar de nivel en modo legendario. Sin embargo, debes tomar en cuenta que si tú cuentas con un empleo formal, puede que existan algunos eventos de liquidez que puedes usar para aportar una cantidad mayor al capital de tu hipoteca, que pueden ser el pago de un aguinaldo, el pago de comisiones, de tu reparto de utilidades, un bono o incluso la devolución de tus impuestos, que podrías usarlo para abonarlo directamente al capital de tu hipoteca y así ahorrarte una buena cantidad de intereses. Y aquí es donde sale la pregunta: en caso de hacer un pago a capital, ¿qué es lo que me conviene más? ¿Reducir mi mensualidad o acortar el plazo de mi hipoteca? ¿Y a qué me refiero con esto? Supongamos que tienes una hipoteca de 2 millones de pesos a 20 años y que por esa hipoteca debes de pagar una mensualidad de 20,000 pesos. Igual, imaginemos que tienes un bono de 100,000 pesos al primer año de haber sacado esta hipoteca. ¿Qué preferirías al momento de abonar esos 100,000 pesos a tu capital? ¿Reducir tu mensualidad de 20,000 pesos a 19,000 pesos o reducir tu plazo de 20 años a 18 años? Para ello, entendamos primero cómo es que funciona la amortización de una hipoteca. Y para eso les voy a mostrar el simulador de uno de los bancos de color rojo. Digamos que compras una casa de 2,300,000 pesos y das un enganche del 10% que son 230,000 pesos, por lo cual el monto de tu crédito queda en 2,070,000 pesos. Tienes una tasa de interés anual del 11,18%, la cual se encuentra muy cercana al promedio que se tiene en México, que es aproximadamente del 11,5%, y te queda una mensualidad inicial de 23,556 pesos. Para entender cómo es que funciona la amortización de tu crédito, debes saber cómo es que está compuesto tu pago. Y este está hecho de capital, intereses y seguros, que es un seguro de vida y un seguro de daños. Y en algunos casos incluso la administración de tus cuotas diferidas. Para este caso solamente contaremos con un seguro de vida y un seguro de daños y contenidos. Podemos ver que al inicio de la hipoteca la mayor parte de tu pago se va en intereses. Prácticamente 20,000 pesos se van en ello y solamente 2,200, 2,300 se van de pago a capital. Mientras el tiempo va pasando, se va invirtiendo la situación, ya que los intereses van bajando y el pago a capital va subiendo. Prácticamente al final terminamos pagando menos de 1,000 pesos de intereses y gran parte de la mensualidad se va a la parte de capital. Y algo interesante es que también el seguro de vida, conforme va pasando el tiempo, se va haciendo más barato. Sin embargo, realmente no representa pues ni un 5% de la mensualidad. Y bueno, te podrás preguntar por qué al inicio se pagan tantos intereses. Y esto se debe a que principalmente al principio de tu hipoteca tú tienes un saldo inicial muy alto. Entonces los intereses se calculan justo sobre este balance completo. Y conforme vas avanzando, este balance obviamente se va reduciendo y por lo tanto la base para el cálculo de intereses también baja y esto reduce por consecuencia los intereses. Y es justo aquí donde hace sentido el reducir el capital o esta base para que en el futuro se te cobren mucho menos intereses. Y en este punto puedes estarte preguntando, pero ¿cómo hago una aportación a capital? Bueno, aquí es importante que revises con tu banco cuáles son las condiciones por las cuales puedes empezar a hacer una aportación. Por ejemplo, la mayoría de los bancos no te permiten hacer una aportación menor a una mensualidad. Esto quiere decir que si, por ejemplo, nuestra mensualidad es de 23,500 pesos, nosotros no podríamos simplemente aportar 10,000 pesos más. Al menos deberíamos poder aportar esta misma cantidad adicional, o sea, otros 23,500 pesos para poder hacer un abono directo a capital. Ahora, para iniciar el ejercicio de qué es lo que nos conviene más, si abonar a capital para reducir la mensualidad o el plazo, veamos primero cuánto se nos cobraría en total por esta hipoteca sin hacer ningún abono adicional, que serían 5,556,734 pesos. Imaginemos que por alguna razón tuvimos algún bono, una comisión, un aguinaldo de 100,000 pesos. Y supongamos que esto sucede justo un año después de que nosotros logramos aperturar nuestro crédito. Y como aquí dice,
reduciremos el pago o la mensualidad que tenemos actualmente. Entonces podemos ver que el pago mensual pasa de 23,540 pesos a 22,406 pesos, que es prácticamente una reducción de más de 1,000 pesos. Ahora veamos cómo se ve impactado el precio total por la hipoteca al momento de hacer esta aportación. Podemos ver que esta baja a 5,404,528 pesos. Esto quiere decir que se reduce tu hipoteca en más de 150,000 pesos. Pero ¿qué pasa si justo ahora nosotros queremos hacer el ejercicio donde en lugar de reducir el pago, nosotros reducimos el plazo? Podemos ver que la mensualidad pues prácticamente se mantiene, se va reduciendo ligeramente por el tema de la reducción del seguro de vida, pero al final podemos ver que prácticamente dejamos de pagar más de 2 años antes. De hecho, haciendo las cuentas es más de 2 años y medio antes. Y podemos ver que el valor final de la hipoteca es de 4,878,300 pesos. Así que hablando en términos generales, a inicio del crédito, si tú haces aportaciones, lo más recomendable es que empieces reduciendo el plazo antes que la mensualidad. Pero la verdad es que ambos cuentan con ventajas y con desventajas. Por ejemplo, en la opción 1, que es reducir la mensualidad, las ventajas son que tienes mayor liquidez. Esto quiere decir que al pagar menos cada mes, tú puedes destinar ese dinero al pago de otras deudas o incluso a algunas inversiones. También te puede dar tranquilidad si es que tus ingresos son variables o esperas gastos importantes en el futuro. Y en las desventajas tenemos que el ahorro no es tan significativo porque sigues haciendo el pago de intereses durante el mismo periodo del tiempo. Sin embargo, es mucho mejor que no hacer ningún pago. Mi consejo para este caso es que lo elijas si es que tienes como prioridad mejorar el flujo de tus ingresos mensuales. Si por ejemplo te cuesta trabajo llegar al pago de tu hipoteca, sí sería una gran idea que aportes este capital a reducir tu mensualidad. Y también si es que cuentas con alguna deuda de altas tasas de interés, como lo puede ser un préstamo personal o una tarjeta de crédito, para que uses este dinero para saldar esas deudas. Ahora, en la segunda opción, donde decidimos reducir el plazo y que nuestras mensualidades se mantengan, las ventajas es que es la mejor opción financieramente hablando, ya que es donde tienes un mayor ahorro de intereses. Y esto se debe a que tú estás liquidando el crédito mucho antes de lo pactado. Se eliminarán también antes los costos de seguros e incluso de administración si es que hubiese, y tú sentirás cierta satisfacción de haber logrado terminar tu hipoteca antes de lo previsto. Y bueno, las desventajas sería que obviamente tú tienes menor liquidez, no podrías estar usando ese dinero para otros proyectos o para reducir otras deudas, pero creo que por el ahorro de intereses podría hacer mucho sentido para varias personas. La Sociedad Hipotecaria Federal nos dice que nos conviene hacer el prepago de nuestra hipoteca cuando tenemos un ingreso o un sueldo mayor que el que teníamos cuando contratamos la hipoteca o cuando tenemos una tasa variable y esta podría subir. También aconsejan evitar prepagos si es que ya estamos muy cerca del periodo final de nuestro crédito o si tenemos incertidumbre laboral en el corto o mediano plazo. También destacan que el periodo ideal para empezar a hacer estos prepagos es entre el año 1 y 7 del crédito, ya que si nos vamos acercando más a la mitad de la vida del crédito, los ahorros que tendríamos en intereses se verían altamente disminuidos. Así que para mostrar esto, vamos con el mismo ejemplo, donde aportaremos 100,000 pesos a la mitad del plazo, que son 10 años. Entonces iremos a la mensualidad 120, donde justo haremos esta aportación de 100,000 pesos y podemos ver que en el caso de que queramos reducir nuestra mensualidad, esta bajaría de 23,260 pesos a 21,796 pesos, que son aproximadamente una diferencia de 1,500 pesos en ahorro de mensualidad. Y al ver el ahorro en la hipoteca en general, podemos ver que el costo termina en 5,484,899, que más o menos podemos ver que es un ahorro poco mayor a 70,000 pesos. Pero ¿qué pasa si ahora nosotros, en lugar de reducir el pago o mensualidad, reducimos el plazo? Y en este caso podemos ver que nos ahorramos aproximadamente un año de nuestra hipoteca, que hablando en términos generales quedaría en 5,347,000 pesos, que es un ahorro de poco más de 200,000 pesos. Es por eso que es muy importante tomar en cuenta el tiempo al momento de hacer estas aportaciones, ya que en cuanto más antes lo hagas, mayor será tu ahorro en intereses. Pero claro, no por ello descuidemos el siempre tener un fondo de emergencia, un fondo para imprevistos, y en momentos de incertidumbre o de recesión,
el poder ir con tranquilidad en caso de tener una reducción de nuestros ingresos o incluso una pérdida de nuestro empleo. Y si después de todo esto tú ya estás seguro o segura de que hacer aportaciones a capital es lo tuyo, no olvides hablar con tu banco para que puedas comentarles que quieres reducir ya sea el plazo o la mensualidad y lograr visualizar en tu estado de cuenta que sea efectivamente aplicado. También si tienes más dudas o tienes hipotecas que son más complejas, como por ejemplo el Cofinavit, que es una mezcla entre una hipoteca del Infonavit y una hipoteca bancaria, te recomendaría ir con un asesor especializado. Y bueno, para finalizar, si te gustaría tener este simulador, escríbeme en los comentarios para que yo pueda mandártelo directamente. Y si este video te fue de valor, te recomendaría que te suscribas al canal de Quebrados en Finanzas, le des like a este video y recuerda que aquí siempre podrás seguir aprendiendo de finanzas personales, créditos e inversiones. Así que te veo en el próximo video.